Y estamos acá con Daniel Santoro, editor de judiciales del diario Clarín, Javier Calvo, jefe de redacción del diario Perfil. Les agradezco mucho a ambos. Bueno, escucharon, ¿no? El informe. Primero, felicitaciones por la primicia, Bueno, gracias. porque realmente era lo que faltaba a tantas huellas documentales que había de decretos, resoluciones por el otorgamiento de obra pública a Lázaro Báez. Faltara que alguien contara desde adentro este tema del negocio de los certificados de obra pública, que realmente es clave, porque en la obra pública, en lo legal y lo correcto, es que le pagan si avanza el 10%, el 20%, el 30%. Acá tenemos menos de el 50% de las obras terminadas y le pagaron absolutamente todo, ¿no? Así que este testimonio me parece importantísimo. Sí, es clave, ¿no? Un testimonio, bueno, el lunes Cristina va a estar precisamente con este testimonio y otras pruebas con la indagatoria. Primera indagatoria para Cristina. Habrá que ver si la justicia, en este caso de Ercolini, toma alguna decisión apresurada. No pareciera, según cuentan en Comodoro Pi, pero va a ser interesante de alguna manera cómo es la defensa de ella frente a un problema en el que se ha metido producto de todas estas relaciones incestuosas con Lázaro Báez, el dinero, de algo que ya sabemos de hace más de 10 años, que Lázaro Báez funcionó siempre como una especie de testaferro del matrimonio Kirchner. Bueno, tenemos un documento que tiene que ver, lo hemos sacado también de la investigación judicial, de las relaciones, pues digamos, todos sabemos, todo hay una cosa, pero acá hay 13 pruebas concretas de la relación entre Lázaro Báez, Néstor, relaciones de carácter comercial, no amistosas o de relaciones humanas, y Cristina Fernández. ¿Lo vemos? Ahí están las 13 relaciones comerciales entre Lázaro y el matrimonio presidencial. 13 nuevas pruebas judiciales demuestran las relaciones comerciales entre las familias Kirchner y Báez y ratifican la existencia de un plan sistemático del gobierno kirchnerista para beneficiar con la obra pública a su socio y amigo. Los nuevos documentos surgen en la causa por la que Cristina declarará el próximo lunes y en la que se investiga un desmanejo en los fondos de Vialidad Nacional para garantizar que Lázaro Báez fuera el mayor contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz y cobrar esas obras por adelantado, obras que muchas veces no terminó. Las nuevas pruebas demuestran que los Kirchner y los Báez mantuvieron durante los años del gobierno K fluidas relaciones comerciales. El informe de los fiscales Policita y Maíquez sostiene que los expresidentes estaban a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y en simultáneo realizaban negocios inmobiliarios con la principal contratista de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, Austral Construcciones. Las pruebas demuestran que esas relaciones comerciales no se limitaban a la administración de hoteles, sino que también incluían propiedades en condominio, pago de obras a través de venta de inmuebles, fideicomisos y compraventa de propiedades. Entre esos 13 vínculos comerciales se advierte la creación de una sociedad en 2005 para que la empresa de Lázaro Báez construyera un edificio de 10 departamentos. Néstor Kirchner aportaría el terreno, Lázaro Báez la construcción y se quedarían cada uno con la mitad de los departamentos. Pero eso no es todo. Al terminar la obra, Kirchner compró los otros 5 departamentos por tan solo 352.000 pesos. Cesión de terrenos a cambio de obras. En septiembre de 2006, Cristina pagó con terrenos a la empresa de Báez una serie de obras de refacción de su hotel Los Sauces. El contrato de la obra era de 2 millones de pesos, pero solo pagaron por él un terreno que valía 36.000 pesos. Durante 2008 y 2009, Néstor y Cristina Kirchner le vendieron a Báez al menos 8 propiedades, casi todas por valores similares, entre 317 y 381.000 pesos. También su sobrina, Romina Mercado, directora de Otesur, le vendió un inmueble a Austral Construcciones por 1 millón de pesos. Todas estas pruebas vuelven a ratificar que mientras desde el Estado Nacional se beneficiaba a Báez con obra pública,
las empresas de Baez favorecían a los Kirchner con negocios millonarios. Bueno, y esto es de alguna manera como el delito precedente de todos los delitos, el de la obra pública, donde salió la plata. Da la sensación siempre que fue el ducto por donde pasó todo, ¿no? Sobre todo desde Santa Cruz, que era donde ya los Kirchner tenían poblado todo el andamiaje institucional del Poder Ejecutivo para la ejecución de obras, desde la época de la gobernación, y después trasladado al Estado Nacional. No deja de llamar la atención que Baez siguiera teniendo como feudo Santa Cruz, pudiendo haberse ampliado a otros estamentos del país, pero indudablemente ahí tenía que competir con otras constructoras que también de alguna manera deberían dar explicaciones de los favores que consiguieron de los Kirchner durante los 12 años de mandato. ¿Y qué pensás? Porque las pruebas, Daniel, son bastante contundentes. ¿Qué puede decir Cristina en su defensa el lunes? O sea, si me permitís, Marcelo, primero, estas 3 operaciones inmobiliarias refuerzan la idea del retorno. Claro. Lo que, como dice Carrió, son sobornos encubiertos. Desde ya es un conflicto de intereses, que también es un delito, que el contratista de obra pública sea socio de que le entrega la obra pública. Y ahí habría que sumarle a esas 3 operaciones inmobiliarias que vos recién mostraste, Marcelo, 5 casas que los Kirchner le vendieron a Lázaro Báez. Claro. O sea, todo eso el lunes va a tener que... Yo creo que ella no va a responder preguntas, va a entregar un escrito y después vendrá la batalla judicial. Bueno, vendrán todos los demás, las demás indagatorias, la de Devido, la de López, porque era una triangulación que era vialidad nacional, vialidad provincial y López, y la batalla va a ser cómo demostrar que Cristina sabía que todas estas irregularidades las cometían los inspectores de obra, las cometía López y demás. Bueno, justamente me parece, perdón, Sí. que el punto va a ser ahí. Lo que tiene que demostrar la justicia es que Cristina sabía, porque lo que en varias situaciones se ha dicho es que la culpa era de Néstor. Todas estas operaciones las hacía Néstor y que ella no estaba al tanto. De hecho, muchas de estas pruebas son durante Néstor en vida, con lo cual habría que ver hasta qué punto la justicia puede comprobar de que ella sabía y continuaron haciendo algún tipo de operaciones de este estilo mientras ella era presidenta. Claro. Hay un tema Sí. que es un DNU que firmó Cristina Kirchner como presidenta, donde el fondo del fideicomiso del gasoil, ella por DNU se lo dio a López, al secretario de Obras Públicas, para que lo destinara a la obra pública de Santa Cruz. Ahí sí que hay una huella documental que se suma al testimonio que tuvieron ustedes en exclusiva y otros indicios como para comprometer la situación judicial de Ahora, Cristina, ella ¿no? podría no saber. Desde el punto de vista judicial lo tenés que comprobar de que ella sabía, con lo cual tenés que encontrar pruebas. Ella puede decir no sabía. Claro, una cosa es lo judicial, otra cosa lo político. Exactamente. Cuesta pensar desde lo político, cuesta pensar desde lo periodístico, de que ella no tenía idea. Me parece que justamente no estaba tan en el detalle de este tipo de operaciones como estuvo Néstor, siempre, incluso gente del círculo de ellos siempre comentó que a estas cosas se dedicaba Néstor, no Cristina, y de hecho, las primeras semanas posteriores a la muerte de Néstor Kirchner, siempre se contó que Cristina Fernández de Kirchner no estaba tan al tanto de ciertas situaciones Sí, de que se visitas enteraba de extrañas, cosas, ¿no? de visitas extrañas a Olivos, con bolsos, con dineros, que se hacía, y ella nunca quiso supuestamente saber nada de este tipo de cosas. Hay otra prueba, si me permitís, es que el fiscal Policita tiene Sí. también la causa OTESUR. Aparte de la causa de obra Sí. pública, tiene la causa OTESUR. Y ahí, en concepto de alquileres, entre comillas, Lázaro Báez le dio 6,6 millones de dólares a la familia Kirchner. La mayoría de los cheques que llegaron después de la muerte de Néstor están firmados por Máximo Kirchner. Entonces, ya, digamos, hay otra prueba que vincula y habla de este tema del supuesto retorno del favor con la obra pública y el retorno al bolsillo del funcionario, ¿no? Volvemos a lo mismo. En todo caso, lo que la justicia tiene que comprobar es que Cristina sabía. Máximo fue el que se encargó de heredar esa tarea del padre y habrá que ver hasta qué punto también la madre, Cristina Fernández de Kirchner, sabía o no sabía de todos estos O sea, vos movimientos. decís, a ver, que Cristina se puede hacer fuerte en su defensa en estas Si cuestiones. no se consiguen pruebas contundentes de que efectivamente hay firmas de ella,
hay decisiones patrimoniales vinculadas con este tipo de negocios, puede zafar por ahí. O sea, ella va a negar que haya habido irregularidades. Sí, ¿no? obvio. Entonces, Bueno, eso hay que esperar. es una abogada exitosa, así que eso es una explica abogada. todo. Pero después hay otra cosa, que es una pericia caligráfica que está en marcha, Javier, que es por el tema de quiénes fueron los que componían el directorio de el alto Sí, la operación Liquid Paper. La digamos. operación Liquid Paper, Claro. donde yo lo que vi a simple vista es que decía Cristina Kirchner que lo tacharon y que pusieron el nombre de Máximo. Todo decía, eso es una prueba que todavía está pendiente de desarrollo. Hay un pero peritaje en este Hay un momento. peritaje en marcha. Está bien. Ahora, les quería preguntar, de acuerdo a la información, este tema de que el gobierno quiere que las causas avancen, pero con freno de mano y largando a ver cómo vienen las encuestas, ¿el gobierno está en capacidad de eso? Porque a mí me parece que el gobierno tenía esta idea desde el comienzo y la justicia avanzó por encima por X motivo, ¿no? Por la aparición de los bolsos de López, por ejemplo, o el video de la Rosadita, no se pudo parar y se lanzó con todo, a pesar del gobierno. A ver, el gobierno, por lo menos la información que nosotros manejamos en Perfil, no tiene la influencia en la justicia federal, que es la que investiga todos estos casos, de la misma manera que el kirchnerismo sí tenía influencia, sobre todo en determinados jueces. El gobierno está visto en varias situaciones donde no puede manejar eso, tiene dificultades, pero sí, como ya lo explicó hasta el propio ministro de Justicia, Germán Garabano, el gobierno no le interesa mucho que Cristina esté presa. No es negocio político. para No el es negocio gobierno. político, no. Claramente, polarizar con Cristina le permite, por un lado, que la sociedad, según la mirada de Cambiemos, según la mirada de Mauricio Macri y de varios de sus asesores, siga teniendo el espejo retrovisor de lo que pasaba hasta hace un año con el kirchnerismo. Pero por el otro, también polariza y divide al peronismo. Digamos, es una mirada hacia la sociedad del pasado, pero también mete una cuña al peronismo que con Cristina presa sería una cosa y con Cristina jugando, ahí hay que ver cómo queda ese peronismo divide. con vistas a la elección del año que viene. Este debate se abrió por las declaraciones de Margarita Stolbizer, a quien respeto mucho porque él es denunciante, por Sí, ejemplo, sí, de una activa. la causa Otesur, pero ella como abogada sabe que siempre los ritmos de la justicia es distinto a los ritmos del periodismo y al ritmo de la política. Entonces, vivimos unos meses donde hubo acumulación de pruebas y demás. Cuando nosotros entramos a los juzgados de Comodoro Pi, hay una cantidad de cajas, papeles, que los jueces ahora tienen que analizar. Hay que analizar la prueba. Por eso hay un parate en estas últimas semanas y hay fiscales que están trabajando. Yo sé que el policía estaba molesto con esas declaraciones, porque si vos ves la ampliación tiene 200, la ampliación de la acusación tiene 200 páginas, con pruebas, decretos, resoluciones y De lo que se demás. conoció el viernes pasado. El que se conoció el viernes, que vos habían citado ustedes Sí. ese dato clave, esa perla negra que son las 13 operaciones inmobiliarias conjuntas en los demás. Ahora, lo que también es cierto es que en una justicia que tiene una tradición de las causas de corrupción tardar 16 años, para que un candidato no se pueda presentar tiene que tener condena firme. Es decir, ahora estamos en el primer paso, que es la instrucción de una causa. Cristina debería tener un procesamiento, de Ercolini eventualmente, y eso ser confirmado por la Cámara, y después ir a un tribunal oral, y si queda firme la condena en el tribunal oral, O sea, ella si quiere ser candidata va a serlo. va a ser por candidata. los Sí, procesos no de dan la los justicia. tiempos, no dan los tiempos. Ahora, Marcelo. igual no es un poco frustrante de que un gobierno, digamos, que habló, que venía con la transparencia, haga este tipo de especulación. No digo el gobierno, ¿alguien del gobierno la haga? Es una especulación política, no me parece alejado de buenas prácticas, digamos. Me parece que como especulación política, me parece que saben que los tiempos de la justicia, esto que comentaba Daniel, no son los tiempos políticos, y desde ese punto de vista, creo que también saben que no hay pruebas en la justicia concluyentes contra Cristina Fernández de Kirchner, y desde ese lugar me parece que juegan el juego de la política, que es diferente al de la justicia por parte del gobierno. El problema que veo yo es cuando hay jueces o fiscales en Comodoro Pi que sí juegan a la política, haciendo que su trabajo pasa por otro lado. Yo creo que, Marcelo, si me permitís, hay Sí. dos cosas que podrían cambiar este panorama. Uno es que
la causa de Policita por la obra pública está basada en la denuncia de Carrió del año 2008. Sí. Y Carrió habló en esa época de una asociación ilícita. Policita hasta ahora no imputó a Cristina de asociación ilícita. La imputó por fraude al Estado, negociaciones incompatibles con... Asociación criminal habla también en... Claro, pero ojo, que si el fiscal la imputa como una banda, entonces lo que significan los atenuantes para no tener prisión preventiva, que son la posibilidad de obstruir la justicia y la posibilidad de fuga, ahí vamos a tener otro panorama. Y lo segundo que viene en marcha, que es el tema de la denuncia de Nisman. La denuncia de Nisman va a llegar en los próximos días a la Cámara Nacional de Casación Penal y según mis fuentes, en la Sala 1 que tiene por 2-1 va a reabrir la denuncia de Nisman, es decir, y va a sumar otro factor a esta complicada situación, este abanico complicado de causas judiciales que tiene Cristina Kirchner. ¿Robó mucho Cristina? O sea, porque lamentablemente, viste, se compara Cristina con Menem y uno como ciudadano y se pasan los gobiernos y todos roban. Creo que el kirchnerismo, la verdad que desde Perfil lo hemos venido contando desde que el diario salió en el 2005, han sabido construir una maquinaria básicamente vinculada con el tema obra pública, razón por la cual se puede explicar por qué Julio De Vido fue durante los 12 meses ininterrumpidos el ministro a cargo del área, los 12 años, perdón. Indudablemente eso lo hicieron tan aceitado que es difícil encontrar empresas que no hayan participado de esa dinámica y desde ese punto de vista hay que entender que o habrá que hacer autocrítica desde el punto de vista social de por qué investigaciones periodísticas, denuncias de Lelita Carrió y de otros dirigentes. Como que no pasaba nada. No pasaba nada, ¿no? Caían en saco roto y bueno, tuvo que venir la debacle del kirchnerismo y la salida del kirchnerismo del poder para que esto se activara. Ahora, robó mucho, robó poco. Da la sensación de que robó mucho siempre el kirchnerismo, sobre todo en estas áreas influyentes de donde se mueve mucho dinero, pero también hubo mucha gente que permitió que se robara. Y eso también me parece grave para no expiar la culpa diciendo que solamente fue el kirchnerismo. Sí, yo nunca vi en tribunales tantas causas judiciales. En Clarín hemos contabilizado por lo menos 60 denuncias abiertas por la justicia contra kirchneristas comparada con la época del menemismo. Segundo, lo que llega a tribunales es el 10% de la corrupción en la Argentina. Lo demás es invisible, no se conoce, ¿no? Y hay otra cosa, que la corrupción, Marcelo, es como el tango. Se baila de a dos y muy juntitos, y hasta ahora nosotros no hemos visto la pata empresaria. Claro. En Brasil, hoy por la ley del arrepentido, hay 60 empresarios que han pedido la ley de la delación premiada. Acá en Argentina va a empezar a regir en los próximos días y ese puede ser otro elemento que cambie este panorama de impunidad que ha tenido la Argentina hasta ahora. Ahora, ¿no? cuando hablamos de corrupción en la obra pública, esto está concentrado en Lázaro Báez, en Santa Cruz, pero ¿fue para todos? Sí, fue para todos. O sea, era un sistema. Era un sistema. ¿A qué se organizó un sistema? Pues si vos tocas las obras que recibió empresas como Electroingeniería, que está bien, existían antes del kirchnerismo, como se encargan de decir los dueños de Electroingeniería, pero explotaron con el kirchnerismo. Si vos te fijás, las denuncias que en su momento hicimos en Perfil del caso Skanska, una empresa sueca a la que se le pidieron coimas y que los fue como el primer caso, propios ejecutivos de la empresa admitían que habían tenido que arreglar coimas para la construcción de un gasoducto. Digo, te vas registrando ahí que hay infinidad de casos vinculados con la obra pública que era donde los sobreprecios, donde, como cuenta el ingeniero del testimonio judicial que diste hace un rato, era muy fino de qué manera se armaba todo ese hilado donde obviamente circulaban sobrecostos para pagar coimas. Sí. Me disculpa, porque vamos a hablar con Marina de otro, porque hay microemprendimiento de corrupción. Obvio. O sea, están pymes de las pymes de la corrupción florecieron como locos. Sí, vamos a hacer enseguida venimos. Sí, Marina. Ahí me mata el nombre de lo micro, de lo mini. Es que es el chiquitaje, Al lado de estos monstruos, ¿no? Igual son de cifras. No, obviamente, y todo va, digamos, sumando un número, pero además
es plata que no es de ellos, digo, y es plata que Sí, no sí, sí. corresponde. Además, con que esa se use. plata que al lado de los 2.200 millones suena poco, podés hacer colegio, comprar patrullero, chaleco para los Lo que se policías, te- miles bueno, de cosas. mira, hacemos un pequeño paréntesis porque lo midieron precisamente en esto, ¿no? Acaban de bloquear una cuenta de la productora Amas A, que es la productora de Andrea del Boca, el Ajá. escándalo de Mamá Corazón. Decían, nunca hubo tantas causas en tribunales, nunca hubo tantas causas juntas en Comodoro Pi. Creo que nunca hubo tanto famoso, tanto actor recorriendo tribunales por una causa de este tipo. Aparece esto con la productora Andrea del Boca y el otro día justo decían con los 2.300 millones que el Ministerio de Planificación puso en producción audiovisual solo el año pasado, solo en 2015, equivalente a la mitad de los Y subsidios no para de generar aerolíneas. nuevos valores, ¿no? Sino para, bueno, en el caso de Andrea del Boca, A está ver, clarísimo. ¿Qué pueden decir? ¿Cuál sería el argumento? Que se trató de hacer una industria fuerte. Estamos hablando mayoría de producciones que nunca se pusieron al aire, que nunca se vieron, Dale, que a nadie ver, quiso. vamos a otra, a ver. Nadie quiso ver. Veníamos hablando y decíamos lo chiquito, lo micro, la microcorrupción, las cositas a las que van apareciendo y que se van sacando. Mira, trajimos una del recuerdo, Romina Piccolotti. Recién hablabas de los albores, de los comienzos, decías Escanca. Bueno, fue la secretaria de Medio Ambiente entre Cierto. 2006 y 2008. Hace poquito volvimos a saber de ella porque le detectaron, ella está viviendo en Estados Unidos, que estuvo viajando sin informar a la justicia. Algunos quieren traerla de vuelta. Dentro de la larga causa judicial que tiene, están las rendiciones de caja chica de lo que era la Secretaría de Medio Ambiente. Y te digo ahora porque nos acostumbramos y vimos cosas peores, pero era una verdadera barbaridad. Lo que se te ocurra, gastos de hotel, gastos de Todo spa, suntuario, ¿no? una Para pasarla bien. piedra aromatizada. Vos explicame la necesidad de una piedra aromatizada. Había, por ejemplo, y esta te digo la marca porque lo merece, un ticket de productos Karina Rabolini. Ah. Y en la rendición decía regalo Sofi. Y, por ejemplo, de un local de Hooters. No, Ella que era una te militante cuento qué de- es, ¿no? Que es un local donde es conocido porque tienen la idea de que la gente, de que las chicas atiendan con poca ropa. La rendición decía muchas gracias. Era una militante, bueno, de la ecología, contra el tema de las pasteras en Uruguay. Sí, De ahí sí, bueno, surgió, ¿no? una militante, Cambio. pero para la Militante caja chica de- la militó fuerte también, Bien, a te ver, digo, tenemos otro una caso, a ver. militancia importante. Cristina Fernández de Kirchner, hay innumerable cantidad de causas. Mira un detalle que siempre me pareció impresionante y sobre el que se ha puesto el foco varias veces. El avión, el Tango 03 que iba a llevarle los diarios a Cristina. Hay gente que le gusta los diarios de papel. A mí me encantan los diarios de papel, pero decime si hay necesidad de que un avión que cada vuelo le sale $25.000 Para viaje llevar, 10 especialmente diarios, ¿no? para leer los diarios en papel cuando tenía un clipping de prensa más que organizado y además las versiones digitales están bastante buenas, ¿no? Por Seguro. más que te guste el papel, te Por ahí llega hace algunos un años poquito, atrás no, pero bueno, igual, un poquito gastar la más plata. tarde. No, pero ha sido una costumbre que se impuso y que se usó durante muchísimo tiempo. Alperovich, por ejemplo, hablando también de vuelos, esto también tiene que ver con un avión, pero con el avión sanitario. Y tuvo en algún momento una investigación por una causa judicial también. Apareció, por ejemplo, haciendo viajes a Punta del Este. Claro, ¿Qué usaba tenía el que avión ver? sanitario de Tucumán para su placer personal. Remis, fin Claro. de semana largo a Punta del Este, ¿qué tenía que ver? Vaya uno a saber, pero apareció esto. Y uno dice, algunos lo pasaban como picardía, pero son recursos del Estado. Obvio, y yo creo, obvio. Marcelo, que además lo que demuestra todo esto es la impunidad en ese uso de los recursos del Estado. Porque a Punta del Este podía haber ido en un avión de línea o alquilar un avión, digamos. Ninguno es un tirado de Claro. todos estos. A ninguno le estaba haciendo falta, más allá de que tampoco se justifica en ese caso. A ver, Recalde, bueno, Recalde. hablando de vuelos particulares, también, ¿no? Vuelos de aerolíneas fue que el salían partido, con. ¿no? A Montevideo. Sí, que salían con una llamativa cantidad de amigos de Recalde, Y bueno, todos nos juntos gusta, vamos y a en ver un vuelo. partido. El premio al mejor compañero se lo tiene que haber llegado seguro. Y la última, Rocío García, una cara quizás no tan conocida, es la esposa de Máximo Kirchner, flamante mamá de su hija Emilia, que dentro de la enorme investigación que se viene haciendo y que tiene que ver con el plan odontológico que había puesto en marcha la esposa de Máximo Kirchner, la mamá de dos de los nietos de Cristina Fernández de Kirchner, aparecieron raros cargos de caja chica. Se hizo una revisión Se pasó una buena vida bárbara, ¿no? no, pero ¿sabes que hacían una cosa muy curiosa? La caja chica tiene un límite diario. Entonces, si tenían una factura muy alta, ¿qué hacían?
la partían en 3 y la iban pasando Como distintos vas al días supermercado y para te dice, que no mira, salte. arriba de 1000... Bueno, haceme varios tickets. varios tickets, sí. Esa del Esta era la supermercado idea, sí. hecha ahí. Aparecen, por ejemplo, cargaban nafta en lugares en los que no funcionaba este programa dental. Estaciones de servicio de lugares que no tenían nada Sí, que sí. ver, uso de autos en distintos días, hoteles, uno de los hoteles particularmente al lado del ministerio. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Pero hay una que es mi preferida de todos los gastos y que es una cartera de 790 pesos comprada un día domingo. Yo te digo, Sí. por la marca... Poco que ver con el tema de dental, Tiene ¿no? es una cartera chiquitita, capaz era para llevar algún aparato. Ah, eso puede ser, algún aparato. Bueno, gracias, Marina. Bueno, increíble, ¿no? ¿Y de estos cuántos casos hay? No, bueno, Nos pasamos... hemos contado, sí, nos podríamos quedar años contando cosas por el estilo. El tema, me parece que ahí que el desafío es político, desde el lugar de que la política, no solamente el gobierno, otorgue a la justicia instrumentos, control, para que la justicia no investigue según donde vaya el viento, según los tiempos, cuando se van los gobiernos o cuando los gobiernos están en caída. Y por otro lado, me parece que hay una responsabilidad judicial, sobre todo de los jueces federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de todas partes del país, para también tratar de que estas cosas, más allá de que con el kirchnerismo se castigue, creo que hay un antecedente que hablábamos antes del menemismo, que no se castigó, porque no se puede decir que María Julia Alzogaray haya sido la única corrupta, Seguro. condenada del menemismo, y algunos connotados miembros de ese gabinete que entraron pobres a la función pública y se fueron ricos, se pasean por los canales, y nadie les pregunta sobre cómo hacen. Me parece que justamente es hora de que los diferentes poderes del Estado se pongan de acuerdo y se pongan activos para que esto no se repita, se castiga al Sí, ya kirchnerismo pasó, y pero que no se vuelva a repetir. ¿Y vos, Daniel? No, yo lo que quería agregar que la semana que viene vamos a tener un desfile por los tribunales de Comodoro Pi y va a haber un tapado, Marcelo, que nunca declaró hasta ahora, que es el primo del expresidente. Exactamente, que pasó desapercibido durante 12 años. ¿no? Carlos Santiago Kirchner, al que le crearon una secretaría de coordinación de la obra pública, no me acuerdo ahora cuál era el nombre, dentro del Ministerio de Planificación. Los empresarios hablaban de Calvin Klein, usando un seudónimo, para aquellos que le pagaban soborno, porque no es solamente Lázaro Báez, como bien decías antes vos, son otros empresarios de obra pública que también fueron a ese mecanismo. Entonces la pregunta es, ¿será Carlos Kirchner, Calvin Klein, de los que hablaban en la jerga empresaria cuando pagaban los sobornos? Yo creo que ahí se abre una beta interesante de un personaje que hasta ahora nunca fue declarado a Comodoro Pi. Gracias, No, por Javier, favor. gracias, Daniel. Hacemos una brevísima pausa. Después de la pausa vamos a hacer las instantáneas. Vamos a hablar. Queso Gruyère, la aduana. Se bautizó en el año 93. Raúl Cuello cada vez está más vigente. Vamos a hablar de una nueva película. Se viene la película, te vas a sorprender de quién. Y también vamos a hablar de Mucho Lío, Cosa Gorda. ¿Dónde? En Diputados. Hay un lío terrible en instantes.